Muy buenas noches. El día de hoy les voy a explicar el proyecto ensamblador que se tuvo que realizar. En este caso, el profesor nos pedía mostrar 3 pantallas en modo video, las cuales en la primera pantalla iban a mostrar mis datos personales como una forma de carátula, que al final tuviera un mensaje que dijera Enter para continuar y mostrar la siguiente pantalla. Bien, empezando el programa, se tienen que declarar variables. En este caso, para la primera pantalla declaré variables de la 0 a la 4, la cual contienen los datos personales, incluyendo el nombre, mi grupo, la materia, el nombre del profesor, el nombre de la tarea. En primer lugar, lo que se hizo fue habilitar el modo video. En este caso yo utilicé una resolución de 320 x 200 VGA, porque si viene siendo la más pequeña y es la que nos va a ayudar a no tener que hacer tanta programación para llenar de píxeles, o para ocupar muchos píxeles para crear nuestra imagen que se va a mostrar al final. Se habilitó el modo video y se estableció la paleta de 16 colores hexadecimales. Para mi caso, en mi proyecto, yo utilicé de fondo en las 3 pantallas el color magenta, que en hexadecimal su código es el 5. Nos pidió que también tuviera un margen, el cual lo hice utilizando líneas de píxeles, que les voy a mostrar el programa. Lo ensamblamos primero, se llama PE. Queda ensamblado, no tenemos ningún error. Le creamos el link y lo ejecutamos. Tenemos aquí, yo inicié para crear el marco, que en este caso es el azul, color cian. Yo inicialicé mis coordenadas en el que ambos coordenadas, la X y la Y, no se encontraran en el píxel 0. Lo que hice fue inicializarlos en el píxel 10 para que quedara esa separación que nos pedían, y del borde, que se viera como que todo lo que está dentro de este margen es lo que nos importa. La coordenada 10, 10 es esta que está aquí. Ahora, gracias a esto empieza a dibujar el píxel ahí con el color azul cian. Y después en la coordenada Y, ahí es donde se hace este movimiento. Va a aumentar hasta 190, 10 antes de completar la resolución entera de la pantalla esta, la cual nos dejaría en este punto. Esa sería la resolución. Sería el punto, la coordenada CX igual a 10, DX igual a 190, dejando un espacio de 10 píxeles antes de terminar la pantalla. Lo mismo ocurrió con el margen el margen inferior. El margen inferior, lo mismo. Me coloqué en este punto, que sería la coordenada 10, CX10 y DX190, que sería en este punto. Lo pinté del mismo color, pero en este caso la que se iba a mover hasta casi el fondo, 10 píxeles antes del fondo, iba a ser la coordenada de X, para que en lugar de correr hacia abajo como en el primer margen izquierdo, correr hacia la derecha, 10 píxeles antes de completar toda la pantalla, para que se viera la separación del marco. Lo mismo ocurre en esta parte 3 para dibujar el margen del lado derecho. Aquí de nuevo inicialicé en las coordenadas 10 y 10, perdón, en el margen superior.
El margen superior es este, que inicia en las coordenadas 10 y 10, que sería en este punto. Después se dibujó con el mismo color y la coordenada CX, que es la coordenada X, corrió igual hasta 310. En este caso corrió de este punto a este punto, un píxel. Y por último, para el margen derecho, se colocó igual la coordenada X 310, que es casi hasta el fondo, y la coordenada de X10 de Y, que es aquí, y es abajo del límite de la pantalla. Se empieza a dibujar, y la coordenada de Y, en este caso, va a terminar en 190, 10 antes del anterior, para pintar este píxel. Y así es como me quedó el margen. Y el fondo, como les digo, es color magenta, y se pintó con la función de interrupción 10H para las funciones de la pantalla. Ahora, para colocar el texto es un poco más sencillo. Simplemente primero colocamos el cursor en posición, seleccionamos la página, el renglón y la columna donde va a estar el cursor con la interrupción 10H. Después se colocan las coordenadas en donde se va a empezar a imprimir el texto. En este caso, las coordenadas del texto 1, que el texto normal, que es texto DB, que es mi nombre, que es este. Se colocó en el renglón 3, o sea, en el renglón 3 que cuenta de hacia abajo, de arriba hacia abajo 1, 2, 3, y aquí se encuentra el nombre. Y en la columna 6, cuentas de aquí 6 espacios de letras hacia adentro para que desde ahí empiece a colocar el texto. Ya se utiliza todo el proceso del texto para formarlo, para escribirlo con la interrupción 21H. Y lo mismo con todos los demás textos, como vemos el texto 1, que en este caso es el grupo, que es este código. Lo mismo, colocamos el cursor en el renglón 6, hagan de cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la columna 18, un poco más adentro que en el cuestionario. Y así, en este punto estuve jugando un poco para que quedara centrado, y así lo realicé con todos los textos. En el texto 2, que era la materia, aquí está igual, se colocó en el renglón 9 de la columna 15. El texto 3, que en este caso es el nombre del profesor, se colocó en el renglón 12 de la columna 6, así en el mismo espacio del mío, iniciando en la misma columna de mi nombre, están casi alineados. Y después el nombre del trabajo, que es el texto 4. Y al final, para colocar el texto E, que en este caso es el mensaje que te dice que presiones Enter para continuar, lo colocamos un poquito más abajo, hasta abajo casi, 122, y lo más pegado que pude hacia el margen para que no lo borrara y se viera bien. Y quedó de esta manera la primera página del proyecto ensamblador. Presionando Enter se abre el segundo programa, llamando una pausa para que podamos hacer esta función de limpiar y mostrar el siguiente programa. De nuevo, como en el pasado, en la pasada página, inicializamos, pedimos habilitar el modo video con la misma resolución de 320x200, y lo mismo que arriba, como le comenté, utilicé el color magenta para el fondo, y para el margen es lo mismo. Reciclé el mismo código para
ambas entradas, para ambas pantallas. Como podemos ver es exactamente lo mismo. Iniciamos 10 de 10 y de X, que es Y baja hasta 190, que es hasta aquí. Es el mismo código que el de la primera página, ya que colocamos el margen igual que en la primera página. Se colocó el cursor, el número de la página, el renglón y la columna para colocar el cursor, y se empezaron a poner los diferentes textos. En este caso el texto 5, que nos mostraba esta primera columna de la presentación del siguiente proyecto, mostrará igual iniciándolos todos todos los inicié en la columna 3 para que se vieran un poco alineados, pero iniciando en diferentes renglones para que no se viera amontonado y se viera un poco mejor. Este lo inicié en el renglón 3, en la columna 3. 1, 2, 3, en la columna 3. Contamos 3 espacios de letra y 3 renglones. Y aquí muestra el primer mensaje. Lo mismo hacemos después. Me salté 2 espacios de letra, un espacio de letra, y me salté el 4, aquí el 3, 4, y en el 5 ya coloqué el siguiente mensaje a la misma altura, y así sucesivamente hasta colocar todos los textos y al final poner el texto E, que era el mismo, de presionar Enter para continuar. Lo coloqué en el renglón 20 de la columna 14, igual que en la pasada pantalla. De nuevo aquí termina el programa, es exactamente lo mismo que en la anterior pantalla, y llamamos una pausa para limpiar la pantalla y que nos muestre lo que sigue, que ya es el dibujo, el tercer programa, que es el dibujo de los píxeles. En este caso yo dibujé este Mario, me basé en estos píxeles. Lo primero que hice fue de nuevo lo mismo, habilitar el modo video con la misma resolución, el mismo color de pantalla, que es magenta. Habilitamos la paleta de colores de 16 colores porque nos pide el proyecto que utilicemos mínimo 4 colores y 100 píxeles. En este caso el dibujo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores. Yo utilicé 7 colores para dibujar este Mario. El color carne de la piel, como no lo pude encontrar, lo puse en blanco, color blanco. Una vez aquí iniciamos la petición para habilitar el modo video, se habilita, se pinta el fondo de color magenta y colocamos nuestro cursor. Y colocamos nuestro cursor para colocar nuestro nombre al principio del dibujo, como se los mostraré a continuación. Se muestra en la columna, en el renglón 2, en la columna 5, se va a mostrar mi nombre, el nombre que ya se encontraba guardada en la variable de texto que se utilizó en la primera pantalla que se mostró. Y aquí inicia el dibujo como tal, todo el código para dibujarlo píxel por píxel y en algunos lugares hacerlo de corrido. En mi caso utilicé para cada píxel de estos del Mario utilicé un píxel grande llenado con 5 píxeles, de 5 píxeles por lado, o sea 5 por 5. Cada píxel de mi programa está formado por 25 píxeles. ¿Qué es lo que hice? Esto lo hice al tanteo, más que nada, tratando de centrarlo. Coloqué en las coordenadas 135 y 150. Me coloqué, en el caso de mi dibujo, me coloqué en esta parte de aquí en la esquinita. ¿Sí? Lo pinté del color C, que es el CH, que es 000CH, que es el color rojo de la gorra.
la posición de Y aumentó 5 y la posición de X también, para formar el cuadrado de 5 por 5, guardándolo en la región 1 y mostrarnos el primer píxel, que en este caso sería este de aquí. Después, esto de la región lo tenemos que tener siempre diferente para que no nos marque un error. Si nosotros ponemos aquí región, reja, y aquí le ponemos otro número, no nos va a dar, nos va a marcar un error, no nos va a ejecutar el programa. Debemos tener mucho cuidado en eso. Aquí se pintó el segundo píxel, aquí el segundo píxel gigante de 5 píxeles pequeños del programa. En este caso, como ya había guardado, había terminado aquí la ejecución en el píxel, en la posición de X en 140, ahí es donde yo voy a iniciar. Y utilizando, como obviamente aquí inicié, lo hice por líneas. Primero hice toda esta línea de arriba, por lo tanto la coordenada de Y iba a ser la misma para todos los píxeles. Lo único que iba a ir cambiando, aumentando de 5 en 5, eran las coordenadas de Y. Como por ejemplo aquí, en lugar de iniciar ahora en 135, inició en 140 porque es donde terminó. O sea, ahora no nos colocaremos aquí, nos colocaremos aquí, aumentará los 5 de Y y aumentará los 5 de X para formar el cuadrado y terminar acá, para que en el siguiente, en la región 2, se coloque en esta posición, y así consecutivamente. Lo hice así, son 6 renglones de la primera línea, y en la línea 2 ahora sí ya cambiamos cambiamos de línea. Entonces en este caso, ya en lugar de encontrarse todos los píxeles en la coordenada de Y de 50, se van a aumentar 5. En lugar de aparecer aquí, ahora van a aparecer 5 píxeles más abajo, ¿sí? Y en este caso igual 5 píxeles más atrás en la coordenada de X. En lugar de iniciar en 135, vamos a iniciar en 130 para colocarnos aquí. Lo mismo, lo pintamos del color rojo y usando la interrupción 10H colocamos, va a aumentar 5 la coordenada de Y, va a aumentar 5 la coordenada de X, para que nos forme el píxel de 25 píxeles es un píxel gigante hecho de 25 píxeles pequeños del programa que yo utilicé. Y hace consecutivamente, solamente aquí esta parte era un poco fácil porque solamente era de ir copiándolo y ir cambiando las coordenadas, e ir pintando e ir cambiando el color. Por ejemplo, aquí usaba el CH, que es el color rojo para la gorra, pero ya a partir de la línea 3 ya empecé a usar el color café, que es el 6H. Ese es el color que se utilizó para pintar el cabello. Y el color FH, que es para pintar de color negro, gris fuerte, porque el color negro no me lo leía, gris fuerte los ojos, todo lo que es negro, los ojos y el bigote, todo el cuerpo y la carne se pintó. Perdón, el color FH es el blanco, y el color 8H es el negro, el gris fuerte. Y así consecutivamente es ir avanzando línea por línea. Este dibujo consta de 16 líneas, 16 líneas de arriba hacia abajo, y así es como yo lo construí. 16 líneas, así hasta avanzar aquí en la línea 12, aquí en la línea 15 y aquí es la línea 16. Y aquí ya está por terminar el proyecto, y simplemente es, como le comenté, simplemente es ir copiando el código y cambiando las coordenadas y ajustando los colores a lo que necesitamos. Al final de todo se termina
Aquí en las últimas patitas, nada más en la última línea utilicé 2 líneas de píxeles de 25 por 25, de 5 por 5. Aquí empecé en 120 de X y 125 de Y, que nos iba a colocar en esta posición. Pero la que sí aumentó 5 nada más fue Y para abajo. Pero en este caso el que aumentó más, porque necesitábamos poner 4 espacios, que si son de 5 serían 20. O sea, en lugar de la coordenada 120 de X, en lugar de pasar a 125 por aumentar un solo píxel, aumentó 20 lugares para aumentar los 4 píxeles grandes de las patas de Mario. Y así lo hice en los 2 pies, en la parte de hasta abajo. Aquí se puede observar. Finalmente se le llama una pausa y volvemos a regresar al modo texto. Volvemos al 2 para que podamos seguir trabajando. Finalizamos las pausas, el proceso de pausa. Aquí es donde vamos a programar todo eso. Y lo terminamos. Terminamos la pausa, terminamos el procedimiento y terminamos el programa. Y como ya se los mostré, aquí me quedé en la segunda pantalla y al final me muestra el dibujo. El dibujo del Mario. Como podemos ver, son casi iguales, únicamente varía el color de la piel de Mario y que no tiene ninguna línea negra, pero así es como me quedó después de trabajarlo. Son aproximadamente 270 píxeles grandes que hice, que debía ser en algunos puntos, no menos, son como 200 por mucho. En algunas partes no programé píxel por píxel como les comenté, al final programé así la línea corrida en un solo bloque de código, pero como podemos ver quedó muy bien. Aquí, como les mostré, le comenté al principio, marca mi nombre, el fondo morado igual que en los demás programas y el muñeco, el dibujo. Muchas gracias.